pasarles el video, aunque sea un trozo, y ustedes ya lo ven en su casa. Me emocioné tanto de que encontré el video, porque ustedes saben que uno revisa, etcétera, etcétera, cuando le gusta el tema, ¿no? Y dije, justo encontré el tema para mis chicos. Y bueno, corté los 4, pero les voy a mostrar solamente uno, que es mi favorito. El desarrollo de la teoría o hipótesis de Barker sobre la programación fetal ha abierto un extenso campo de investigación sobre los orígenes fetales de las enfermedades del adulto. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las enfermedades cardiovasculares, donde se incluye la enfermedad cerebrovascular y el infarto al miocardio. Además está la diabetes tipo 2 en sus diferentes presentaciones, como la prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono y la resistencia a la insulina. Además, la hipertensión arterial, dislipidemia, osteoporosis y confirmado cáncer de mama. Por eso quiero que vean el video. Resulta que este señor, epidemiólogo David Barker, observó a finales de la década de los 70 y principios de los 80 que un grupo de personas que se infartaban y que tenían problemas cardíacos, coincidentemente habían nacido en zonas muy pobres. Él necesitaba demostrar su teoría y encontró un pueblito llamado Hertfordshire, donde había nacido su hermana, donde una partera llamada Ethel Margaret de Burnside atendió los partos durante 38 años. Y efectivamente ella fue muy minuciosa, pesó a todos los niños y les hizo seguimiento hasta el año de edad. Y Barker pudo demostrar que estas criaturas habían tenido hermanitos que no lograron sobrevivir y murieron. Y los que lograron sobrevivir tuvieron mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y otras enfermedades. Fue tanta la importancia de su estudio que en Inglaterra, en Southampton, en la universidad que lleva el mismo nombre, se abrió un centro de investigación en la Facultad de Medicina de Southampton llamado DOHA, Developmental Origin of Health Disease. A partir de los estudios de Barker, quedó demostrado que un bebé malnutrido va a presentar lo que se denomina retraso o retardo del crecimiento intrauterino, y eso se va a manifestar al nacer con bajo peso. Más tarde, otros estudios en Europa y Estados Unidos, Chile, Cuba, demostraron esta teoría. Los primeros estudios epidemiológicos que apoyan la teoría de Barker proceden de Ross y Fordyce. Ambos también identificaron fetos muertos y alta mortalidad infantil entre hermanos de pacientes con enfermedad coronaria. Lo mismo pudo demostrar Fordyce. Es decir, en otras palabras, no todas las criaturas que nacen con bajo peso de madres desnutridas en zonas de hambruna, de carestía, sobreviven. Y los que sobreviven gracias a la plasticidad, pregunta de examen, son aquellos que presentan estas enfermedades crónicas no transmisibles. Posteriormente, Barker y Osmond también realizaron estudios similares. Finalmente, todo lo que les mencioné de estos investigadores sirvieron para Barker a fin de postular su teoría sobre los orígenes fetales de las enfermedades del adulto. Y así, esta teoría o hipótesis de Barker ha sido publicada en numerosas revistas y libros. Si bien es cierto, inicialmente se relacionó con la enfermedad cardiovascular y toda la lista que les he colocado, además se asocia a depresión en la infancia y trastornos hematológicos, entre otros. La idea de que la nutrición fetal podía tener efectos a largo plazo también se observó con los estudios clásicos de Widdowson y Mackenzie, que observaron que aquellos animales que tenían bajo peso al nacer no conseguían recuperar su peso después de nacer. ¿A qué le llamamos programación fetal? Todo lo que les menciono tiene como nombre programación fetal. Es un mecanismo por el cual un estímulo dado en un momento o periodo crítico del crecimiento y desarrollo temprano altera de manera permanente la estructura y la función de los tejidos. Y este momento o periodo crítico del crecimiento está afectado por la malnutrición materno-fetal. Por eso es que el estudio de Barker se basó en zonas de hambruna, de carestía, y les voy a colocar un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial en mujeres holandesas, y también lo van a poder ver en el video, cómo estos hijos que sobrevivieron, los pobrecillos pasaron 6 meses de hambruna, por un bloqueo no les dejaban pasar comida, pobrecitos, van a ver cómo se comían las latas de pobrecitos. Bueno, estas criaturas que sobrevivieron
tuvieron más riesgo de diabetes cuando adultos. Resulta que la división celular se va a producir desde la fecundación. Sin embargo, existen periodos de mayor o menor replicación tisular, y esto se llama crecimiento rápido tisular. Estos periodos críticos necesitan oxígeno y nutrientes, y obviamente una madre malnutrida no va a poder ofrecerle estos en adecuada cantidad y calidad al feto. ¿Y por qué son importantes, o por qué es importante la presencia de oxígeno, nutrientes para el crecimiento rápido tisular? Para la formación de los órganos. Al no estar presentes, disminuye el número de células, por ejemplo, de las fibras musculares, de los glomérulos, también disminuyen las células beta, todo con la finalidad de preservar al cerebro. En todo este proceso, prematuramente se va a activar el eje de la hormona de crecimiento y el eje adrenal. Todo ello va a conllevar al retardo del crecimiento intrauterino, que se va a manifestar, como les dije, con bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos. Esta concepción de programación fetal se estableció desde la biología del desarrollo hace más de 100 años. El término se ha acuñado a partir de la evidencia de que la impronta genómica en las aves tiene lugar a través de mecanismos ambientales que influyen en el desarrollo embrionario. El traslado de esta hipótesis al desarrollo de enfermedades crónicas del adulto se debe a David Barker, el epidemiólogo inglés que les mencioné, que se trasladó a Estados Unidos, estuvo enseñando en Estados Unidos, lo invitamos a Perú, a la POA, ahora les voy a hablar de la POA, pero por un desprendimiento de retina no pudo venir, falleció en agosto del 2013. Una persona muy sencilla. La evidencia recogida en diferentes estudios de animales y humanos sugiere que muchas enfermedades de los adultos pueden ser inducidas por la manipulación del ambiente fetal. En este caso, como les dije, en zonas de hambruna, de carestía, y básicamente va a haber una alteración en la metilación. La consecuencia de estos cambios se evidencia como un retraso de crecimiento intrauterino y tendría como efecto el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles mencionadas. El RCIU se refiere al crecimiento fetal insuficiente, donde el feto en desarrollo o el recién nacido tiene un peso menor a menos 2 desviaciones estándar o en el percentil menor a 3. ¿Se acuerdan de la tabla? Para otros autores, la definición de RCIU se asigna a los recién nacidos con peso y longitud al nacimiento por debajo del percentil 10. Hay que tener presente que este RCIU se manifiesta en el momento en que la célula y los tejidos en desarrollo no pueden alcanzar el máximo potencial de crecimiento, aunque lo posean desde la formación del cigoto. Por lo tanto, no se aplica en aquellas alteraciones cromosómicas o genéticas en las cuales ya viene el producto alterado y desde el inicio de la concepción no tiene el potencial suficiente para desarrollarse. La incidencia de RCIU varía entre 2 y 3% de recién nacidos vivos. La importancia radica en que tiene una tasa de mortalidad 7 veces mayor, un riesgo de hipoxia intraparto 8 veces mayor y un riesgo metabólico asociado, estos RCIU, de hipoglicemia, hipocalcemia y policitemia. Las complicaciones principales son: antes del parto, la muerte fetal, el oligohidramnios, poca cantidad de líquido amniótico; durante el parto, el sufrimiento fetal; y las complicaciones al nacimiento básicamente son la broncoaspiración, hipoglicemia e hipocalcemia. ¿Y cuáles son las complicaciones a largo plazo? Es el motivo de esta clase, las alteraciones en los ejes que mañana más tarde darán a las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay muchas causas relacionadas con el RCIU, maternas, placentarias y fetales. El motivo de la teoría de David Barker fue la causa materna, es decir, la malnutrición materna y por ende malnutrición materno-fetal, porque el feto depende exclusivamente de los nutrientes aportados por la madre. Causas relacionadas con el RCIU. Les voy a mencionar algunos ejemplos. En la hipertensión inducida por el embarazo se ha involucrado el receptor de angiotensina 1A como un subtipo de receptor que predispone a un estado hipertensivo durante la gestación y una posterior insuficiencia placentaria por esta hipertensión, que ocasiona un inadecuado riego sanguíneo al feto. En el RCIU y diabetes gestacional con afección vascular se ha implicado la glicosilación enzimática vascular que desencadena insuficiencia placentaria y déficit de riego. El punto de convergencia en los dos ejemplos que les acabo de dar está involucrado, donde se involucra la insuficiencia placentaria,
es finalmente la disminución en la presión del oxígeno placentario. La disminución del oxígeno va a regular la placentación, es decir, se necesita para la implantación de la placenta la presencia de oxígeno. También se necesita para la transcripción de diversos genes, destacando el factor de crecimiento endotelial. Al disminuir este factor de crecimiento, se restringe la proliferación del citotrofoblasto, que va a dar origen a la placenta, debe ser mi hija, la invasión de la decidua y la remodelación de las arterias espirales. Princesa. Princesa, estoy dictando clases. Sí, mi vida, estoy dictando clases, mi amor. No me cierres, de ahí te llamo, una horita, ¿ya? Sabía que era mi hija. Es la única que se acuerda de mí. Les estaba mencionando, queridos alumnos, aquí están, que todos estos cambios que les acabo de mencionar suscitan una placenta insuficiente por carencia de adecuadas estructuras vasculares. La placenta, solamente como cultura general, se forma a las 2 semanas de la concepción y tiene la apariencia final con todos sus cotiledones al 4.º mes. El cordón umbilical se encuentra definido a los 45 días. De manera similar a la deficiencia de oxígeno, los 2 ejemplos que les he puesto, la deficiencia nutricional genera un crecimiento anormal por ausencia de nutrientes, que es el caso de la teoría de David Barker. El factor ambiental primario que regula el crecimiento fetoplacentario es la suplencia de nutrientes. Esta suplencia depende de los valores nutricionales de la madre y del flujo sanguíneo al sitio de implantación de la placenta. La principal consecuencia derivada de la insuficiencia placentaria, originada ya sea por carencias nutricionales o por bajas presiones de oxígeno, es el retardo del crecimiento intraútero. Pero este retardo es simplemente la manifestación de un trastorno metabólico generalizado del feto con el fin de preservar el cerebro y por lo tanto la sobrevivencia dada la plasticidad fetal. Las enfermedades por RSIU están relacionadas principalmente con la resistencia a la insulina, ya que prematuramente se va a activar el eje de la hormona de crecimiento. Este eje, compuesto por la hormona de crecimiento, el tipo 1 de IGF y la proteína de unión IGF tipo 3, se activa prematuramente como consecuencia del estrés hipóxico o nutricional. Por lo tanto, es uno de los primeros ejes que se activa dado el estrés fetal, motivado por la desnutrición. Así, la activación prematura y la elevación de los valores de los factores mencionados tendría un efecto deleterio sobre la vasculatura fetal que se perpetúa por la afección de la microvasculatura con consecuencias en la vida adulta. Se genera así un desequilibrio metabólico como un círculo vicioso iniciado en el estrés fetal, que tiene como consecuencia la afección vascular que se perpetúa por la alta presión sanguínea, la resistencia a la insulina y la activación permanente de los ejes. Ya les mencioné, el primero es la hormona de crecimiento y casi concomitantemente la activación del eje adrenal con el incremento del cortisol, que ahora les voy a hablar de la 3-beta-hidroxi, de una enzima, para no marearlos. Determinante del crecimiento fetal. El crecimiento y el desarrollo del feto están determinados por 3 factores: el estado nutricional de la embarazada, la función de la placenta y la capacidad del feto para utilizar los nutrientes. La variabilidad individual en la respuesta a la restricción energética y proteica es grande. La malnutrición durante la gestación puede producir efectos persistentes. Por ejemplo, reducción en el número de células de los tejidos. Al disminuir el número de nefronas, por ende no se van a formar la misma cantidad de glomérulos, va a condicionar al individuo a ser hipertenso. La disminución del número de células beta, va a haber una menor producción de insulina, y como el eje adrenal se ha activado, hay gran cantidad de cortisol circulante, por lo tanto hay insulinoresistencia. Insulinoresistencia y menor cantidad de insulina es proclive a la diabetes tipo 2. Modificación estructural de los órganos y selección de ciertos clones ajustando ejes hormonales. El impacto a largo plazo dependerá del estadio, duración e intensidad de la malnutrición. Ustedes saben que les enseñé que malnutrición es desnutrición, es decir, por exceso o por defecto, ¿no es cierto? Malnutrición puede ser desnutrición o puede ser por exceso generando obesidad y sobrepeso. En este caso, para efectos de la teoría, cuando se habla de malnutrición, estamos hablando de la desnutrición. Cada órgano y tejido tiene un periodo crítico o sensible. Al inicio de la gestación, la hiperglicemia o hipoglicemia en la embriogénesis precoz puede asociarse a un bajo peso al nacer. Si la desnutrición materna ocurre a la mitad de la gestación o al final de ella, la placenta por compensación se
hipertrofia. Tenemos bebés de bajo peso con placentas grandes. Este es un ejemplo de un estudio por Ravelli. Los hijos nacidos de madres holandesas, sometidas a una ingestión muy reducida durante el tercer trimestre de embarazo durante la Segunda Guerra Mundial, presentaron bajo peso al nacer, y estas criaturas, a las cuales se les hizo seguimiento, tuvieron mayor predisposición a presentar prediabetes y diabetes tipo 2. Esta asociación entre malnutrición materna, intolerancia a la glucosa o prediabetes podría explicarse por una alteración permanente en la función de las células beta o por una modificación en la sensibilidad tisular a la insulina, y todo eso se manifestaría con posterioridad. Función placentaria. La falta o el inadecuado desarrollo del lecho vascular origina fenómenos de trombosis e infartos, condiciona una reducción en la masa del tejido placentario y como consecuencia aporte disminuido de oxígeno y nutrientes al feto y por ende retardo del crecimiento intraútero. Otros autores señalan que en situaciones de déficit de aporte nutritivo a la madre se encuentran placentas incrementadas de tamaño, en madres anémicas, con aumento de ejercicio, en aquellas que viven en grandes altitudes. Si ustedes van a la sierra, van a observar que cuando las señoras den a luz, sus placentas son más grandes, por compensación, ya que allí hay hipoxia. Estudios en animales mostraron que si una madre era bien alimentada antes de la concepción y mal alimentada al comienzo de ella, la placenta podía agrandarse. Y existen situaciones en las que a pesar de la buena nutrición de la madre y de la adecuada función placentaria, se produce un crecimiento intrauterino pobre. Esto lo observamos, como les mencioné, en las cromosomopatías, malformaciones uterinas o fetales y en las infecciones intrauterinas. ¿A qué denominamos influencias intergeneracionales? La influencia intergeneracional se define como el conjunto de factores ambientales experimentados por una generación que influyen en la salud, crecimiento y desarrollo de la siguiente. Y eso es muy preocupante cuando una mujer está embarazada y tiene un bebé, pues si yo soy mujer y doy a luz a otra mujer, esto se va a perpetuar, más si siguen en el ambiente de pobreza y carestía. Si doy a luz a un varón, el varón no va a pasar la descendencia si se casa con una mujer pues que no está en esa zona. Pero la mujer sí va a perpetuar esta predisposición a las enfermedades cardiovasculares, diabetes y a toda la lista que les mencioné al principio. Y este es el resumen que les mencioné hace un momento. La agresión inicial del feto en desarrollo se evidencia con la activación prematura de ejes, hormona de crecimiento, adrenal, resistencia a la insulina, incremento de presión arterial que se puede objetivar incluso en el recién nacido. Esto es un hermoso trabajo que planteamos, voy a hablar en plural, mejor en plural, que planteamos para demostrar cómo estos bebés malnutridos ya nacían con hipertensión arterial, y compramos un tensiómetro alemán para estos niños de bajo peso. Esta programación podría afectar a las siguientes generaciones por diversos mecanismos. Los atributos genéticos se manifiestan de manera similar que en la madre. Las condiciones ambientales extrínsecas no varían, siguen en una zona pobre, y las experiencias adversas in útero pueden afectar permanentemente el desarrollo y crecimiento de la mujer. Aquí está lo que les mencioné: si uno da luz a un feto femenino que se desarrolla en ese ambiente de hambruna, de carestía, de pobreza, pues puede perpetuar estas enfermedades crónicas no transmisibles. Adaptación postnatal. Aquí llamamos adaptación postnatal. Cuando una mujer da luz a un bebé de bajo peso, ya sea cual fuere su edad gestacional, no necesariamente a término, muchas veces, y mejorando su situación económica, ceba al bebé. Al cebar al bebé, hacemos que este bebito que ha estado hambriento en el útero engorde rápidamente y presente antes de tiempo estas enfermedades crónicas del adulto. Eso es lo que ahí explica. ¿Y por qué suceden estos cambios en el útero? Y esto ya ha sido demostrado. Esto que estaba en pañales hace 15, 10 años, ya ha sido demostrado. Es por los mecanismos epigenéticos. Son modificaciones externas al ADN. Imagínense un árbol que cada hojita es idéntica al segundo árbol, todo es idéntico. Ustedes lo examinan y es idéntico. Pero este primer árbol es de color azul, el otro rojo y el tercero es blanco. O sea, si nosotros tenemos un feto malnutrido, no nos nutrimos adecuadamente, esa carencia de nutrientes, aminoácidos, ácido fólico y todo lo que les he enseñado. Margarita, estoy con los chicos, ¿qué pasa? Después de princesita, estoy con los chicos. ¿Ya? Listo. Rarísimo que me haya llamado Margarita. Este celular es para mi hija. Bueno.
¿En qué estaba, chicos? Cuando uno está desnutrido, una madre desnutrida, no aporta al bebé los aminoácidos adecuados, porque para formar unas enzimas, ustedes saben que las enzimas son proteínas. Entonces, si yo soy una madre desnutrida, mi placenta no va a poder formar determinadas enzimas. Y van a ocasionar la hipertensión arterial, que ahora les voy a mencionar. Lo mismo, no me nutro adecuadamente, no recibo ácido fólico, que es importantísimo y básica para la metilación, y así por el estilo. Y esto va a hacer que se alteren determinadas características que lo vamos a ver mejor en el video. A lo que voy es, el ADN no se va a alterar, el genotipo no se va a alterar, lo que se va a alterar es el fenotipo. Estos mecanismos se refieren a modificaciones externas al ADN, como les estaba diciendo, que se transmiten a las siguientes generaciones y tienen un papel relevante en los mecanismos de programación. Y felizmente que eso sucede desde el vientre materno, porque dada la plasticidad, ya les dije que les voy a preguntar eso, este feto ha podido sobrevivir. Esta metilación, o sea, estos mecanismos epigenéticos comprenden la metilación del ADN, así se llama, y la metilación y modificación de la maquinaria de empaquetamiento de la cromatina a través de la acetilación de las histonas. Pero este es el mecanismo más importante, la metilación del ADN. Estas modificaciones se establecen temprano en el desarrollo, afectan al fenotipo sin alterar la secuencia de ADN. La metilación anormal provoca alteraciones en todo el genoma, que resultan en mortalidad embrionaria, por eso es que la mayoría de hermanitos no sobrevivió. Defectos en el desarrollo y la desnutrición in útero es capaz de cambiar la estructura de la cromatina, alterar la expresión génica, no la forma de los genes, la expresión, cómo se expresan, y alterar la salud durante toda la vida. Por eso es que van a poder ver que hay enfermedades que ustedes le pueden dar determinados nutrientes que le faltan y pueden nuevamente mejorar esa expresión de los genes y con eso curar enfermedades. El desarrollo de la hipótesis de Barker abarca también anomalías hematológicas, inmunológicas, depresión en la infancia. Se ha abierto un campo maravilloso. Yo era una de las... Bueno, a mí me encanta que la gente investigue, porque como estoy aquí sola en el mundo, una de las hipótesis que yo tenía era que esas mujeres estresadas, que pueden comer bien, pero viven estresadas, también activan el eje adrenal y están todo el tiempo produciendo cortisol, y eso afecta a la corteza del bebé, y son bebés irritables, estresados, son gente neurótica, y todo eso viene desde el vientre materno. Como hay mujeres que toda la vida tienen que tomar sulfato ferroso porque anémicas todo el tiempo, debido a que la mamá hizo el embarazo anémica, entonces las reservas de hierro de esa persona son muy pobres. La prevención proyectada a varias generaciones. ¿Esto qué significa? Que los gobiernos debiésemos preocuparnos por alimentar mejor a nuestras madres. Nosotros no debemos preocuparnos por el recién nacido desde que nace, ay, qué lindo, hay que medirlo, tallarlo, voltearlo. No. Desde que la mujer sale embarazada y desde antes, que sería lo ideal, 2 meses antes, debe estar tomando su ácido fólico, darle sus charlas de cómo debe alimentarse, cómo debe dormir, porque de esa manera vamos a tener a un bebé sano. De lo contrario, vamos a transmitir enfermedades crónicas no transmisibles si damos a luz a una mujer. En épocas pasadas, todo recién nacido prematuro, o más fácil, no voy a ser más fácil, no importa la edad gestacional, sea término, sea prematuro, lo que fuere, basta que un recién nacido pese menos de 2.500 gramos, se considera bajo peso o bajo peso al nacer. Ahí está, más sencillo. Les voy a poner algunos ejemplos, el origen de la hipertensión arterial, llamado SEAM, originados desde el vientre materno. La enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 y la presión arterial son marcadores precoces para determinar las enfermedades crónicas del adulto. Y esto, chicos, es de lo más fácil que se puedan imaginar. Nace un bebé y ustedes le miden la presión. Obviamente les hacen las medidas antropométricas al bebito, le hacen el Metcalf, que incluso mide el pliegue, la vellosidad, es bien sencillo. Entonces, ustedes evalúan si ese bebé ha nacido o no, así sea término, si ha nacido o no desnutrido. Y le miden la presión con un tensiómetro especial para bajo peso, no es cualquier tensiómetro, pero además miden el cociente cortisol-cortisona, porque esta enzima de nombre tan largo que les acabo de mencionar, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, no se mide directamente.
Esta enzima se encarga de convertir el cortisol a su forma inerte cortisona. Y cuando el cociente cortisol-cortisona es medido, ustedes van a encontrar más cortisol que cortisona, es más que seguro que este paciente, que este bebé, que este recién nacido, que este feto, que este recién nacido, tuvo en el vientre materno carencia de esta enzima. Y el cortisol está 100 a 1000 veces más circulando en la sangre del pobre feto, porque esta enzima, que es producida exclusivamente por la placenta, pero se necesita proteínas, que la madre le aporte buena cantidad de proteínas al feto, pero la madre está desnutrida, ¿qué proteínas le va a aportar al feto? Esta enzima no se produce. Por lo tanto, el cortisol se acumula en grandes cantidades porque, dada la falta de esta enzima, no se convirtió en su forma inerte cortisona. El cortisol materno pasa al torrente circulatorio del feto y los receptores mineralocorticoideos son prácticamente iguales a los receptores del cortisol. Así que el cortisol en exceso de la madre se acopla a los receptores mineralocorticoideos y produce hipertensión arterial en el feto. Esa es toda esta explicación para no marearnos. Aquí se realizó en la India el primer congreso mundial dedicado a los orígenes fetales de las enfermedades del adulto, y dentro de los 4 fenotipos se identificó el cuarto, recién nacidos con placentas grandes hipertrofiadas que asociaban a hipertensión arterial. Aunque no se sabe qué inicia la hipertensión arterial, ya les acabo de mencionar que el cortisol parece desempeñar un papel crucial. El feto posee valores de glucocorticoides inferiores a los de la madre, pero por carencia de la enzima en cuestión, ya les dije que no se transforma a su forma inerte y el cortisol circula de 100 a 1000 veces más y se adosa a los receptores mineralocorticoideos, originando lo que se conoce como el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, que es un tipo de hipertensión arterial que representa el 1% del universo de hipertensos. ¿Pero por qué aparente? Porque no se trata de los mineralocorticoides. No se trata del incremento de aldosterona, sino del cortisol, por deficiencia de la enzima que les mencioné. Ahora les hablaré del origen fetal de la obesidad. Los cambios que les he mencionado son adaptativos durante el crecimiento fetal, infancia y niñez temprana. Predisponen a patologías vasculares, endocrinas o metabólicas, originando obesidad central o visceral. ¡Ay, qué rico! La obesidad central es generalmente el primer factor de riesgo, o el primer factor o componente del síndrome metabólico. Recuerden lo que les enseñé de la IDF. Tiene que haber obesidad abdominal o visceral para hablar de síndrome metabólico. Luego aparecen la hipertensión arterial, la dislipidemia y la prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono. Los adipocitos de predominio central, intraabdominal y metabólicamente más activos en el síndrome metabólico son insulino resistentes, lo que eleva los ácidos grasos libres, que a su vez bloquean al receptor de insulina de las células, originando lipotoxicidad. No creo que se acuerden lo que les expliqué en fisio, ¿no? La serina, tirosina, ¿se acuerdan? ¿Qué importa? Además, los ácidos grasos libres llevan a una respuesta inflamatoria y disminuyen la reactividad vascular. Se realizó un metaanálisis de 10 estudios, donde muestra evidencia estadística de la superioridad del perímetro abdominal sobre el índice de masa corporal. Es mucho más importante medir la cintura abdominal que el IMC. Y esto se extrapola también para los adultos. Muchos estudios documentan la asociación inversa del peso al nacer con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que a menos peso al nacer, mayor riesgo de estas enfermedades, que son las que causan más mortalidad y carga de enfermedad. En otras palabras, menos de 2.500 gramos yo tengo más riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Sin embargo, la macrosomía, 4 kilos o más al nacer, es la que muestra asociación positiva con la obesidad definida por el índice de masa corporal. Se está dando entonces la paradoja de un aumento de la adiposidad en los dos extremos de la distribución del peso al nacer. Mayor peso al nacer, mayor IMC tendrá el individuo. Bajo peso al nacer, mayor obesidad central o abdominal. Pero si además tenemos un bajo peso al nacer y luego se engorda y tiene mayor IMC, tiene la asociación más fuerte para presentar enfermedad crónica del adulto, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Se realizó un estudio en Shanghái. La circunferencia de cintura fue mayor en los que pesaron al nacer menos de 2.500 gramos o más de 3.500 gramos. Y se propuso la existencia de dos influencias maternas. La desnutrición
en el bajo peso al nacer, es decir, la desnutrición materna con el bajo peso al nacer, y la obesidad o diabetes gestacional, o sea, obesidad en la madre o diabetes de la madre durante la gestación, riesgo de mayor peso al nacer. Los estudios más recientes documentan una asociación del bajo peso al nacer y la obesidad abdominal o central en niños adolescentes y adultos. Factores perinatales que tuvieron una relación inversa con la obesidad. La edad gestacional. Recién nacidos a término tienen riesgo reducido de obesidad comparado con los pretérminos. Con relación a la talla, el riesgo de obesidad a los 6 u 8 años de edad está inversamente correlacionada con la talla al nacimiento. En otras palabras, cuando nuestra talla es menor a 50 centímetros, por ejemplo 48, 45, estas criaturas de talla corta tienen más fácil. Los bajo peso al nacer tienen más riesgo de ser bajitos y de ser gorditos. Y eso se presenta más en las mujeres púberes o adolescentes. Sociedades en transición nutricional. Incremento importante del peso corporal, ganancia limitada de talla. El producto es aumento del índice de masa corporal. Debemos de preocuparnos por la talla baja de nuestros niños para tener una mejoría en la talla de los adultos y fortalecer la prevención de obesidad. Porque se ha visto esa relación que cuando también nacen bajitos tienden a ser obesos. Con relación a la lactancia materna, si bien es cierto, cuando uno toma leche maternizada o sucedáneos, esas leches en polvo, el niño engorda más rápido, crece más rápido. Sin embargo, se ha demostrado que es mucho mejor dar lactancia materna. El crecimiento es más lento que en niños aumentados con fórmula, como les mencioné, pero tienen los amamantados con el pecho menos riesgo de obesidad. Niños con retardo de crecimiento intraútero tienen un rápido aumento de peso en los primeros años de vida e incrementa el riesgo de presentar los componentes del síndrome metabólico. Por eso es que no es bueno que las mamás ceben a los bebés que nacieron con bajo peso. Los niños, este es un ejemplo de Chile, los niños con retardo de crecimiento que tuvieron mayor incremento de peso que los normales a los 3 años de edad, tuvieron además mayor resistencia insulínica, tenían mayor riesgo de hacer diabetes. En conclusión, no hay que cebar a los niños que nacen con bajo peso. Con relación al origen fetal de la pubertad precoz, el feto con restricción nutricional predice que el futuro va a ser malo y como estrategia de sobrevivencia acelera su maduración sexual. Por eso es que durante el periodo postnatal una buena nutrición permite acelerar la maduración y al menos en el caso de la niña lograr soportar un embarazo. Con relación a la historia de la menarquia en Chile, como ejemplo, a finales del siglo XIX eran los 16 años, 2007 13 años. Menarquia más precoz en las escuelas públicas, a los 12.5 años de promedio, pero tienen mayor sobrepeso y mayor incidencia de bajo peso al nacer y retardo de crecimiento intraútero en grupos de menor nivel socioeconómico, se asocia, ¿no?, en zonas de pobreza. Con relación a los varones que tuvieron retardo de crecimiento intraútero, no se afecta a la pubertad, no se adelanta como las mujeres, pero se produce una talla baja, suelen ser chatos. Las niñas con RCIU, por lo tanto, condiciona una pubertad precoz, generalmente acelerada por un rápido aumento de peso, por eso que además tienen sobrepeso, lo que puede reducir la ganancia de talla. Es decir, se adelanta la regla, son bajitas y gorditas, si nacieron con RCIU. Yo les mencioné que este campo de investigación es tan apasionante con los descubrimientos de David Barker, que en su país, Inglaterra, se ha creado un centro de investigación llamado DOHAT. Él es su actual director, el profesor Mark Hanson, que tuvo la gentileza de apoyarnos hace algunos años para auspiciar uno de los eventos que realizamos en nuestro país. Este es el edificio construido especialmente para el DOHAT hace 10 años. Lo que me agrada mucho de este centro de investigación que se dedica a los orígenes fetales de las enfermedades del adulto es que realiza sus congresos en diversas partes del mundo. Antes las realizaba anual, todos los años, pero luego decidió hacerla cada 2 años, porque de todas maneras es costoso y es una gran inversión. Pero uno podía quedarse atrás, así es que en el 2009 APOA, la Asociación para Estudios de la Obesidad y Aterosclerosis, realizó un congreso relacionado con el tema. Ese mismo año, en el 2009, el DOHAT eligió por primera vez un país
de América, de Sudamérica, que fue Chile. Y el profesor Francisco Mardones fue uno de nuestros invitados, que fue el organizador de este evento DOHAT en su país. Epidemiólogo también. Un año después, APOA organizó nuevamente un congreso relacionado con los orígenes fetales de las enfermedades del adulto. Si ustedes observan acá, aquí está el logo del DOHAT. Mark Hanson tuvo la gentileza, intercambiamos unos cuantos correos y tuvo la gentileza de auspiciarnos. No les cuento más porque luego me van a decir, se queden con las ganas. Ya. El 7º congreso fue en Portland, Oregon, en el 2011. Se realizó en Singapur en el 2013. El año pasado se realizó en Sudáfrica y dentro de 2 años se va a realizar en Rotterdam, el 10º Congreso DOHAT, en Holanda, lo que nosotros conocemos como Holanda, son los Países Bajos, en octubre del 2017, y ahí les he puesto tal cual el comunicado en inglés. Para el 2019, porque eran varias las sedes propuestas, se ha elegido Melbourne, una ciudad hermosa en Australia. Disculpen, era mi hermana. Estoy premiada hoy día. Ya, les decía que este último congreso va a ser en Holanda, pero ya se ha anunciado que el próximo será en Australia. El del 2019 será en Melbourne, Australia. No se imaginan, wow, yo estoy emocionada que va a ser en Australia, porque justamente en Melbourne trabaja un epigenetista egipcio que conocí hace unos 5 años y me provoca ir para ver sus avances. ¿Saben qué? Ya. Voy a mis palabras y ya no les cuento nada, les voy a contar lo que habían descubierto. Son bien maliciosos, ¿no? Ay, sí. Todavía jaja, como una risa así diabólica. Ya. Conclusiones. Ya me les cuento. La hipótesis del origen fetal de la enfermedad establece que las enfermedades crónicas del adulto se originan por la adaptación del feto a la malnutrición intrauterina. Y quiero que graben esta parte de adaptación. Esa adaptación es por la plasticidad fetal. Si el feto no fuese plástico, no soportaría la malnutrición materna, obviamente fetal. No la soportaría. Los datos existentes permiten enfatizar la importancia de la nutrición durante el embarazo. Las políticas encaminadas a mejorar la salud materno-fetal derivarán en una nueva generación reproductivamente sana con una alta probabilidad de originar adultos sanos. Que eso es lo que se busca, alimentar adecuadamente a nuestras madres. Con eso, queridos alumnos, hemos terminado la clase, pero yo les voy a poner su video.